Dios bendiga, amada iglesia. Les saludo con la paz del Señor. ¿Cuántos pasaron un buen fin de año? ¿Cuántos tuvieron la transmisión de la oración? Qué bueno que estuvimos conectados en familia y que fue una despedida y un inicio del año en oración. Amén. Bien, vamos a abrir la Biblia, por favor, en esta tarde. Gloria sea a Dios. Abramos las Escrituras en Lucas. Gloria sea a Dios. ¿Dónde tenemos? Lucas capítulo, tenía aquí, capítulo 13, por favor. Lucas capítulo 13. Y damos lectura versículo 2 al versículo 5. Cuando tengan, dice gloria a Dios. Saludamos a los hermanos también que nos están sintonizando a través de esta plataforma de Facebook como de YouTube también. Hermanos dentro de nuestro país Ecuador como fuera de Ecuador también los bendecimos en el nombre del Señor. Hay países donde todavía las casas de oración no se abren. Bueno, aquí le hemos creído a Dios nosotros, y porque si esperamos la orden gubernamentales de gobiernos, la iglesia se seca. La iglesia, el plan de Satanás es tener una iglesia fría, apagada, seca, encerrada, una iglesia que no manifieste la fe y la obra y el trabajo de Dios en esta tierra. Siempre la iglesia debe entender que no dependemos de los gobiernos terrenales, sino del gobierno celestial. La iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Y los pastores recibimos disposición de Dios. Hay que someterse a las autoridades, sí, pero no en todo. Entonces, han pasado un año y hay iglesias, tengo contacto con hermanos de otros países, sobre todo en Chile, donde las iglesias todavía no se abren. Es prohibido abrirse las iglesias. Los pastores todavía están encerrados en sus casas, tristemente, bajo una presión, porque si lo hacen, lo encierran, lo meten preso, cierran la iglesia. Pero aquí nosotros le hemos creído a Dios. No nos creemos más espirituales ni hombres de superfe, pero sí le creemos a un Dios que nos llamó. Amén. Dijo el apóstol Pedro, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Son tiempos donde la iglesia tiene que mantener la fe puesta es en el Dios que nos llamó, porque a Él daremos cuenta. Amén. Nuestra confianza está en Dios, no en las bioseguridad que dan los gobiernos, que nada más es una patraña del diablo para traer un quebrantamiento y un déficit financiero mundial, a fin de esta manera atrapar las naciones, para que el Fondo Monetario Internacional, que está dando millones de dólares a países como calidad de préstamo, los países no tengan cómo producir y cómo generar ingresos, porque la falta de abrir empresas y venta de la oferta y la demanda. Entonces eso trae en sí déficit al país, trae pérdida al país, millones de pérdidas diarios, que no decir semanal, mensual, para que los países no tengan cómo pagar. De esa manera el Fondo Monetario Internacional, la OMS y todas estas organizaciones satánicas, porque la mayoría de ellos son, si usted no sabe, son masones, y los masones son brujos modernos, son los Illuminati, son los grandes magnates de este mundo. Entonces ellos manipulan el sistema, dice, te presto este dinero, como no vas a tener cómo pagar, entonces tú me cumples estas órdenes, haces esto, y vas a pasar bien. Como los gobiernos no tienen amor ni temor a Dios, ni lo dirige el Espíritu Santo, entonces ellos hacen lo que aquella gente perversa declaran o establecen. De esta manera preparan el mundo para el anticristo,
porque el anticristo tiene que recibir un mundo en caos. El anticristo tiene que recibir un mundo totalmente en una decadencia financiera total. Entonces, hacia allá apunta todo esto. No crean que estos encierros es por nuevo rebrote, mentira del diablo. Todos los días hay gente que muere. Hay gente que muere más por otra cosa que por el COVID. Y ahora tantas cosas que se inventan porque es un espíritu de miedo, de terror y pánico que se está moviendo en las naciones de parte de Satanás mismo, para que la gente tenga miedo. Ay, no, si es verdad, se enfermó, encerrémonos. Ya nuevamente Chile se volvió en alerta roja, ya está totalmente en cuarentena, las comunas, las ciudades allá, prohibido salir. Aquí, gracias a Dios, nosotros todavía nos mantenemos. Hay que aprovechar por eso, iglesia. Estamos siendo bendición para otros lugares donde todavía no congregan. Estaba viendo un momento la transmisión, hay una hermana de Chile que nos sintoniza, de Perú también, un hermano que es fiel en la sintonía, de Colombia, de parte de, también me mandaron un mensaje de Uruguay, de Norteamérica, de España, de Italia. Entonces hay gente que se está conectando y viene conectándose en las oraciones, en las predicaciones, en los cultos, porque las iglesias están cerradas. Entonces, iglesia, aprovechemos el tiempo, amén, aprovechemos el tiempo, y son tiempos muy peligrosos. No sabemos lo que nos venga en este 2021, pero confiamos en Dios. Por eso hay que buscar más a Dios. El llamado de Dios es buscar a la oración, el llamado a la consagración. Así que yo motivo a esos pastores que se levanten en el nombre de Jesús, pidan dirección a Dios, se metan en ayuno, digan: Padre, muéstrame qué tengo que hacer con el pueblo. Amén. No en todo hay que decir sí, sí, sí. No. Hay momentos que hay que nosotros como iglesia tomar una determinación. Amén, mi hermano. De que va a haber persecución, va a haber persecución. Esta es la iglesia que va a volar. Esta es la iglesia que va a experimentar el rapto, la generación. Pero vamos a tener que padecer muchas cosas. Pero saber de que lo hacemos con gozo, porque luego que esta vida se termine, estaremos arriba en el cielo por la eternidad. Entonces es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay gente que por obedecer al hombre está en el infierno. Amén, iglesia. Hay mucha gente que por obedecer al hombre, hay gente ahorita fría, ovejas frías, ovejas apagadas, ovejas paganizadas, ovejas muertas espirituales. ¿Por qué? Porque no hay culto, porque las iglesias no se pueden abrir. El diablo nunca te va a mandar una carta y decirle: querido pastor, abra las casas de oración. Nunca. Nunca te va a enviar el diablo una carta, decirte: amado pastor, que amas a Dios, abre los cultos para que las almas vengan a Cristo y se salven y no se vayan al infierno. No, porque el plan del diablo es destruir y llevar mucha gente al infierno. Ese es el plan de Satanás. Amén, iglesia. Pero el plan del Señor es salvar vida. Y la iglesia tiene esa comisión. Entonces estamos en un mundo hostil, movido y gobernado por Satanás. Hay una manipulación satánica, 100%, que usted lo que escucha en las noticias, en la prensa, se ve todo bonito, se ve como algo, como que quieren hacer bien, pero no es así, es una manipulación. Y la iglesia que tiene el Espíritu Santo, la iglesia que va a entender el trabajo de Satanás y qué es lo que Dios quiere. Por eso siempre digo: ore a Dios, métase en Dios. ¿O acaso el Espíritu Santo dice: no, enciérrate en casa, confía en un tapaboca, en un alcohol, no salgas, no congregues, no sirvas, no busques a Dios? No, son tiempos que hay que buscar a Dios. En estos tiempos Dios está probando el cristiano que tiene fe y el que no tiene fe, el que le cree a Dios, el que no le cree. Amén, iglesia. Estos son los tiempos donde Dios está probando esa iglesia, como en los tiempos primitivos, que eran apresados, que eran encerrados, que eran traspasados con espada. Sí, como fue Jacobo, que fue muerto por predicar la palabra. Les prohibían predicar la palabra. Pero dice que ellos eran dispersados. Mientras iban dispersados, más predicaba y más se extendía y más el evangelio llegaba a diferentes lugares. Lo encerraban a Pedro, lo sacaban y el ángel lo sacaba. ¿Cuánto le dio esa historia? Que Pedro estaba encerrado en la cárcel, el ángel se le aparece, rompe esas cadenas, le abre las puertas, los guardias se dieron cuenta y lo saca. Y mirando las calles, Pedro despierta. Entonces Dios dijo que tengo que seguir predicando. Él dijo: ve y sigue, anuncia las buenas nuevas. Amén, iglesia. No es que me encerraron esta vez, pues ahora me encierro en casa porque me encerraron. No,
La orden de Dios era: te saco de la cárcel, pero sigue predicando. Te libro de esta, pero sigue predicando. Amén, iglesia. Pues la gente no quiere servir a Dios, no quiere congregar porque tiene miedo. Los pastores no quieren abrir las iglesias porque tienen miedo. ¿Miedo qué? A que no, mi reputación, ¿qué testimonio? El testimonio ante Dios y de mantener la verdad de la palabra. Aquí no se trata de agradar a hombre, se trata de agradar al Dios que nos llamó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se trata de alertar una iglesia que se está muriendo, que se está secando, se está apagando, se está enfriando, para que el diablo venga y los devore y los destruya y pierda la fe y piensen naturalmente. El que no se mete en Dios pierde toda sensibilidad espiritual y piensa igual que cualquier mundano, carnal y natural. Entonces ahí donde están con miedo y que sí, no es que dicen esto porque hay rebrotes. Puede venir los rebrotes que sea, puede venir las plagas que sea, pero a ti no te llegará. Tú ten fe esto en esta iglesia. Mientras tú estés agarrado de Cristo, orando, buscando, guardando la palabra y caminando en temor, en santidad y una vida arrepentida, no habrá diablo, no habrá peste, ni plaga, ni pandemia, ni cepa, ni cepo, ni coronavirus, ni lo que le llamen. Te tocará a ti de tu familia si le crees al Dios Todopoderoso. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Honramos al Dios de los cielos, honramos a Cristo y honramos esa sangre preciosa. Amén, iglesia. Así que deseche todo miedo y pánico y usted comienza a vivir como Dios quiere que tengamos que vivir y testifiquemos a la gente que está atemorizada. Lucas capítulo 13, versículo número 2, 3, 4 y 5. ¿Lo tiene? Bien, su palabra dice así en el nombre de Jesucristo. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, ¿qué dice? Todos, diga todos, pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Que el Espíritu Santo nos ministra a través de la palabra en esta preciosa tarde. Vamos a ministrar con el tema un llamado al arrepentimiento, pero un arrepentimiento continuo, no un arrepentimiento temporal. Hoy estoy arrepentido y luego salgo de la casa de oración y vuelvo a seguir en las andancias que andaba. Así hace el católico, así hace el religioso. El católico, la prostituta, el homosexual, el criminal, el ladrón, el adúltero, entra a la misa, se confiesa al padrecito que le ha visto el dedo gordo del pie derecho a la vecina y se arrepiente en ese momento. El padre le dice 30 Ave María, 50 Padre Nuestro y luego lo lee como carretilla, se golpea el pecho y luego sale y sigue en sus andancias. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de idea. Arrepentimiento es cambio de pensamiento. Arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Arrepentimiento es dejar de tener nexo, conexión con el mundo, con el pecado y Satanás y comenzar a tener una relación con el dador de la vida. Arrepentimiento es que si yo antes andaba por caminos que no tenía que andar, salir de ahí. Que si yo antes tenía amistades que no me edificaban, corto esa amistad para unirme con amistades que me van a bendecir. Arrepentimiento es que si yo antes estaba viendo en el televisor, en el internet, en el Facebook, cosas que no tenía que ver y que no me edificaban, antes me enfriaban espiritualmente y me rebeldizaban contra Dios, corto con eso y comienzo mejor a entrar, si voy a aprovechar en sí lo que es el Facebook, el YouTube, escuche y vea mensajes de la palabra de Dios. Amén, iglesia. O por último, cierre eso y busque a Dios, lea la Biblia, comenzar a leer lo que Dios pide que debemos hacer para nuestra salvación. El llamado al arrepentimiento tiene que ver con nuestro cambio, cambiar nuestro mal comportamiento, nuestra mala actitud, nuestra mala manera de ser.
No es como el hombre que es la mujer. Te prometo, mujer, de que hasta el año pasado tomé. Y ya este viernes nuevamente estuvo chupando. El sábado estuvo chupando. ¿Sí o no? Entonces eso es un falso arrepentimiento. O te prometo que nunca más te voy a engañar y pasado mañana está nuevamente subiendo una residencial con otra mujer que no son mujeres. ¿O no es verdad? Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un volverse de sus caminos malos que me están llevando al infierno para hacer las cosas que le agradan a Dios. Entonces el arrepentimiento tiene que ver para nuestra salvación. ¿Qué produce el arrepentimiento o cuál es el resultado o el fruto de una vida arrepentida en Dios? Es salvación, es vida eterna. ¿Cuántos queremos ser salvos? ¿O cuántos queremos mantener la salvación? ¿O cuántos queremos irnos al cielo, mejor dicho? Entonces hay que retener nuestra vida de santidad, pero bajo un arrepentimiento continuo. La porción que hemos tomado son palabras o enseñanzas textuales del mismo Jesús. Y él pone ejemplo sobre personas que fueron sentenciadas, personas que murieron. Habla aquí tanto, dice en Galilea, pensáis que estos galileos, dice, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Dice, no, antes si no arrepentís, todos perecerán igualmente. Y luego dice que aquella torre en Siloé que cayó sobre 18 personas y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres, dice en Jerusalén. No, os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis. Entonces el llamado es a un arrepentimiento. Y el mensaje, escúcheme, el mensaje que Dios ha encomendado a la iglesia, el mensaje que Dios de un principio que se manifestó en esta gracia a través de Juan el Bautista para preparar el camino al Maestro, el mensaje que recibió Jesús como nuestro Salvador y el mensaje que Jesús encomendó a los apóstoles es un mensaje de arrepentimiento. Si usted lee la Biblia en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el mensaje que predicaba Juan el Bautista? Mensaje de arrepentimiento, de dejar de hacer las cosas malas, las cosas perversas, inmoralidad, abuso de autoridad, idolatría y todo cuanto Dios le llama pecado, todo cuanto está contra los principios y la moral de nuestro Dios y la santidad de Dios. Entonces dice que Juan el Bautista vino predicando diciendo: arrepentíos. Son un mensaje de arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. El versículo 7, mismo Mateo 3:7 dice: al ver él, o sea Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mira, el mensaje de Juan fue un mensaje confrontativo. Fue un mensaje que él no tenía, como se dice vulgarmente, pelos en la lengua. Fue un mensaje que fue al grano. Él no iba con rodeo. Él no iba con palabras buscadas, palabras arregladitas. No, él al pecado le llamaba pecado. Él no decía: a ver, voy a hablar unas palabras a estos de aquí que no se resientan. No, aunque se resienten. Hoy en día, escúcheme, hoy en día dentro de las iglesias se está prohibiendo en algunas organizaciones predicar mensajes de santidad, mensajes de infierno, mensajes de juicio y aún palabras que vayan a herir, dice, a la gente. Dice: no le digas adúltero, dice, porque le ofende. Dice: no le digas adúltera, prostituta, dice, porque le ofende. No le digas ramera, porque le ofende. No le digas ladrón, porque no le digas homosexual, travesti, lesbiana, porque le ofende. Eso se está enseñando hoy en día. Usa otro término, dice. No le digas borracho, no le digas qué sé yo, tantas cosas que la Biblia habla, que tales que predican esos pecados no entrarán al reino de los cielos. Pero estamos queriendo tomar nombres para cambiar los nombres,
Con otras palabras, para elogiar el pecado, no le digas adulterio, dile la debilidad que tú tienes en tu carne. Un día que me llamaron a predicar a una iglesia. Era colegio e iglesia a la vez. Que está cerquita nomás aquí. Pero por ética no doy nombre. Que en la esquina queda, los que saben. Pero por ética no doy nombre. Me invitaron a predicar a todito el alumnado y los profesores. Y le dijeron, yo no era líder todavía, dijeron al líder, ¿quién es el que va a predicar? Dice, él. Y me llamó el pastor, usted va a predicar, dice, véngase para acá. Y me encerró en una oficina. Y si tú vas a predicar, le digo, sí, se tiene media hora, prohibido hablar del infierno, prohibido hablar de juicio, prohibido hablar de pecado, prohibido que usted hable en lenguas. Me dio una serie de prohibiciones. Digo, está bien, le digo. Y fue en todo el patio. ¿Sabe de qué más me hizo hablar el Espíritu Santo? De todo lo que me prohibió. Le hablé del infierno, le hablé de los juicios, le hablé del pecado, le hablé de la inmoralidad, le hablé del cielo. El Espíritu me tomó en lengua en plena predicación. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Como cerca de 50 jóvenes pasando adelante en plena planchada a arrepentirse, porque necesitaban ellos escuchar un mensaje de arrepentimiento. El mundo necesita oír un mensaje de arrepentimiento. Los gobiernos necesitan oír un mensaje de arrepentimiento, de que ellos no están para agradar al Fondo Monetario Internacional, ni la OMS, ni los alcaldes, ni nadie, sino que busquen la dirección y el consejo, la guianza del Espíritu Santo, porque a Dios darán cuenta los gobiernos, igual que los pastores, que por congraciarse con los gobiernos, no abras la iglesia. Nosotros cumplimos, sigue cumpliendo y te vas a secar, sigue cumpliendo y terminarás en una hoguera, terminarás en el infierno, terminarás quemándote, porque no cumples tu propósito, porque el diablo te va a torcer. Me recuerdo que en plena pandemia, donde estábamos transmitiendo nosotros las oraciones, que Dios nos dio la fuerza y que Dios me siga ayudando, y las predicaciones en la noche, me llega un video de un pastor en España. Mire, que estaba entubado, se estaba muriendo. Estoy hablándole de un pastor. No sé cuánto vieron ese video, creo que fue hasta por las redes que la pasaron. Se estaba muriendo y él estando ahí, él hace que le graben un video. Dice, yo estoy aquí, dice, muriéndome con el COVID y esto, lo otro, pero quiero enseñar algo, dice, a esos falsos pastores y ministros que andan diciendo a la gente que se cubra con la sangre de Cristo y no les pegue el COVID. Dice que se cubra con la sangre de Cristo. Dice, no, él decía, no hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es, dice, para cubrirse, ni para limpiarse, ni para guardarse, ni para echar fuera demonios. Dice, eso es una herejía. Son pastores herejes. Y se estaba muriendo y estaba haciendo nula el poder que hay en la sangre de Cristo, que usted y yo lo hemos experimentado, y que si estamos en pie aquí, terminamos el 2020 sano y continuamos un 2021, es porque honramos y alabamos y nos lavamos y nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesús. No sé si se habrá muerto, y si no se murió, pues Dios le haya dado la oportunidad de reivindicar lo que dijo. Pero hace un video en pleno hospital muriéndose, llamándole herejes a los pastores que ejercemos autoridad y que ejercemos el nombre de Jesús y el poder de la sangre de Jesús. Entonces, hay gente que está llena de filosofía, llena de teología, llena de tanta basura. Basura en el sentido de que Pablo dice que la letra mata. Hay gente que se jacta por tener la pared llena de cuadros de tanto estudio, pero de nada vale tanto estudio si no hay revelación del Espíritu Santo. Amén, iglesia. El estudiar la palabra debe venir acompañada de la mano con la persona del Espíritu de Dios que te da la revelación e interpretación. Pero todo aquel que se pasa años estudiando la Biblia, el diablo lo tuerce. Entonces hay tantos teólogos y pastores levantados por institutos y no por el Espíritu Santo, que en lugar de impartir fe a la iglesia, imparte miedo, imparte pánico. ¿Cuántos no vinieron aquí el 2020
con COVID. Muchos vinieron. Muchos me llamaban: pastor, tengo esto, tengo lo otro. Voy, no le digas a nadie y entra. Ahí está, no se murieron, ahí están sanos. Se luego a hacer otro examen: pastor, negativo, gloria a Dios, siga adelante. Amén. Muchos me llamaban: pastor, ¿puedo ir a la iglesia? Tengo positivo. No le digas a nadie, anda y busca a Dios, porque predicamos a un Cristo que sana, que salva, que liberta, que echa fuera demonios, que hace milagros. Entonces, ¿para qué está la iglesia? Alabado sea Dios. Si la iglesia, en lugar de traer a los enfermos para que Jesús los sane, le digo: no, quédate en casa. Ese es el plan del diablo, de que el que está enfermo se quede en casa y vaya a un hospital y termine muriéndose. Converse con los doctores y las enfermeras, hermanos en Cristo. La mayoría, por no decir casi todos, que fueron a los hospitales terminaron muriendo. La mayoría. Y los que pelearon la bendición, estamos aquí alabando a Dios. Amén, iglesia. Estamos aquí glorificando a Dios porque Él es fiel y verdadero con un pueblo que le cree. Pero cuando hay un arrepentimiento, amén, iglesia. Entonces, el plan del diablo es encerrar. El plan del diablo es que la iglesia no cumpla el trabajo que tenemos que cumplir. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Anunciar a este mundo que sus obras son perversas, que todo lo que está ocurriendo son principios de dolores, para que la gente despierte y se vuelva a Dios. Y la iglesia debe estar abierta. Si un gobierno es de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, dirían: pastores, abran las casas de oración para que todos los que están enfermos vayan y Jesús los sane, para que todos los perversos vayan y Jesús los perdone y se arrepientan y se salven. Ese es un gobierno que lo dirige el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Pero los que dicen: cierren las iglesias, porque ese es el plan del diablo, para que la iglesia no cumpla su función. ¿O no es verdad? Por eso es que ahora usted no puede a nadie decirle, ahora ya usted no puede decirle: homosexual, transvesti, te denuncio. Porque se aplaude al político, al de farándula, al millonario, que de un momento a otro dice: ya no soy hombre, soy mujer. Ya no soy mujer, soy hombre ahora. Se aplaude eso, porque ese es el trabajo de Satanás. ¿O no es verdad? Entonces, y el diablo quiere poner un bozal a la iglesia para que la iglesia tenga miedo. Si tú le llamas homosexual y travesti, lesbiana, te enjuicia. No, enjuíciame, que los juicios de Dios caen peor. Yo puedo ir a una cárcel por unos días, pero tú vas al infierno si no te arrepientes. Tú vas al infierno si no te arrepientes. Amén, iglesia. Mi trabajo es hablarle a la gente que estás en pecado: arrepiéntete o pereceréis. Arrepiéntete o el infierno te espera. Arrepiéntete y el cielo se abre para que vayas al cielo. Alabado sea su nombre, en Cristo Jesús, camino al cielo. Amén, iglesia. Pero el diablo quiere tener a la iglesia callada, enmudecida. Por ahí alguien vino que está congregando aquí. Dice: pastor, ¿me da permiso para congregar? Le digo: la iglesia es del Señor, venga. Si usted viene a buscar a Dios, bienvenido. Pues si viene a buscar hombre o mujer, pues está equivocado. Amén. Venga a buscar a Dios. Pastor, es que le digo esto porque dice, yo vengo haciendo unas transmisiones a ustedes. Gracias a Dios ha sido de bendición. Pero dice: mi iglesia sigue cerrada. Eso me dijo como por mes, creo, de octubre, noviembre, no me recuerdo bien. Si mi iglesia sigue cerrada, y yo hablé con mi pastor que me autorice venir acá a la iglesia, porque yo quiero llenarme, me estoy secando, me estoy enfriando y quiero congregar, quiero afirmarme en Dios. Pero mi pastor me dijo: ¿dónde van? ¿Dónde esos militares, cristianos o soldados? No, esos están locos, son rebeldes, son insujetos. ¿Quién ha dicho que tiene? El gobierno da orden para que abra la iglesia. Dice: ¿cómo usted va a ir a meterse a una iglesia, a una organización donde ellos se rebeldizan contra el gobierno, donde ellos tienen la iglesia abierta cuando no hay orden de abrir iglesia? Le digo: hermana, el diablo no le va a dar una orden a ningún pastor que le hable a iglesia. El pastor recibe órdenes del Rey de Reyes y Señor de Señores, del dueño de la iglesia. Alabado sea su nombre. Hasta aquí Dios nos ha guardado y nos siga guardando por su gracia y misericordia.
Amén, iglesia. Que Dios nos siga guardando. Pero porque tenemos las iglesias abiertas, somos insujetos, somos rebeldes, somos que no nos sometemos a las... No, dice que hay que obedecer a los gobiernos. Sigo obedeciendo a los gobiernos, sigo obedeciendo pastores temerosos, sigo obedeciendo a los gobiernos mientras hay una iglesia que se está muriendo, se está secando y apagando. Y Dios llamará cuenta a cada pastor por las ovejas. Amén, iglesia. Así como los padres que prohíban que sus hijos busquen a Dios, van a dar cuenta a Dios por sus hijos. ¿Dónde vas? No vayas a la iglesia, te vas a contaminar. En la casa se contamina, porque es un espíritu, es un demonio. Amén, iglesia. Pero mientras la sangre de Jesucristo te cubra a ti, tu familia, tus hijos, tus bienes, donde tú vayas, donde yo vaya, saldremos y entraremos todos los días de este 2021 y la plaga no te llegará, no te tocará. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, enfermos, envenenados, con COVID, con pataleta, que le falte el aire, lo que sea, pero a ti no te llegará. Porque la plaga, lo repito, no es para la iglesia. Es para el impío, el perverso, el malo, el que le da la espalda a Dios. Para esa es la plaga. Por eso es un llamado al arrepentimiento. ¿Para qué el arrepentimiento? Para poder hallar gracia ante Dios. El arrepentimiento, le dice aquí el Juan el Bautista a los fariseos y saduceos en el 7, dice: al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos y saduceos que eran religiosos eran los líderes que entre comillas enseñaban la ley y el Torá al pueblo de Dios, pero muchos de ellos eran redarguidos por el Espíritu y venían y se arrepentían y se bautizaban. Dice que a ver Juan el Bautista, muchos de los fariseos y los saduceos que venían a su bautismo les decía: generación de víboras. Mire cómo los trataba Juan el Bautista a los líderes falsos, líderes que ponían carga y ellos ni con un dedo lo llevaban. Así es la Biblia. Amén. Líderes que decían: hay que cumplir esto, y ellos no lo cumplían. Pues un líder de ejemplo. Por eso siempre en este ministerio se empeña Dios con los líderes. ¿Quién debe estar orando? Los líderes. ¿Quién debe estar ayunando? Los líderes principalmente, dando ejemplo. Amén, iglesia. Dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, ¿por qué tengo que arrepentirme? Porque el arrepentimiento me libra de la ira venidera. Es lo que está diciendo Juan el Bautista. ¿O no es verdad? Le dijo a los fariseos y saduceos que se venían a arrepentir y se bautizaban, porque era un bautismo de arrepentimiento. Generación de víboras. Si ahorita usted dice a alguien: generación de víboras, ay, me ofendió el pastor, me voy porque aquí no hay amor, voy donde me den amor. Concepto erróneo de lo que es amor. Amor es hablarte verdad, amor es confrontar, amor es decirte lo que estás haciendo mal y te arrepientas, porque si no el infierno te espera. Eso es amor. Porque te cepilla: uy, sí, mijito, estás bien, venga no, mamito, sí, deja esa mujer sinvergüenza que lo tiene flaco, usted no le cocina, tráigame la otra. Sinvergüenza, los dos se van al infierno. Amén, iglesia. Ay, mi mamá me ama. No te ama. Tu mamá te quiere mandar es al infierno junto con ella. Pero la madre dice: tú no me entras aquí, sinvergüenza, generación de víbora, con esa otra mujer. Aquí una sola mujer te conocí, que te casaste, y la madre de tus hijos, solo esa me entra. Ay, mi madre no me ama, desde que se hizo hermanita ya no me ama. Esa es la que te ama. Esa es la mamá que te ama, ese es el papá que te ama, ese es el pastor que te ama, el que te habla verdad, el que te pela, el que te desenmascara, el que te desnuda, el que te dice lo que estás haciendo que está mal. Ese es el que te ama. Amén, iglesia. Porque te cepilla. No, si está bien. Y no le pregunta qué es lo que anda haciendo y de dónde obtiene eso y qué anda robando. Ahora hay muchos ahora testifican: sí, cuando yo era muchacho, yo robaba y llegaba a mi casa con muñecos, con juguetes, con bicicleta. Y mamá me decía: ¿y dónde lo conseguiste? No, es que me lo regalaron. Ah, qué lindo. Se come el cuento, me lo regalaron. Y no indagaba. Dice: y yo venía robando. Yo robaba. Mi mamá nunca
se dio por enterado, ni le importó, ni investigó. Se creía el cuento que le decía, no me regalarán, todos son buenos, todos me regalan a mí. Y siempre llegaba con cosas a la casa, decía él. Pero que gracias a Dios ahora ya está en Cristo Jesús, se arrepintió. Amén, iglesia. Entonces, el arrepentimiento, el mensaje de arrepentimiento es para ser nosotros librados de la ira venidera que pronto vendrá sobre este mundo. Entonces, este año es un año en el cual Dios está llamando al arrepentimiento, inclusive orándole a Dios. Entonces, ustedes como Iglesia Central están recibiendo, como dice, el mensaje primicia, porque siempre para los 21 de ayuno de primicias espirituales que hacemos en enero, le digo, Padre, muéstrame cuál es el propósito, cuál es el tema, cuál es el texto, Señor mi Dios, y la base bíblica para estos 21 días de ayuno. Y el Señor orando me lleva a Isaías capítulo 1 y ahí me da sobre el llamado al arrepentimiento verdadero. Y me da el capítulo. Y el Señor me decía, durante los 21 días leerán todo el capítulo 1. Todo el capítulo 1 lo leerán los 21 días en los cultos, hasta que se les meta la palabra en el corazón, porque el capítulo 1 es llamado a un arrepentimiento. Capítulo 1 dice, los bendije, los prosperé, los engrandecí y me dieron la espalda. ¿Cuánta gente no ha sido bendecida por Dios y le ha dado la espalda a Dios? Entonces Dios está llamando al arrepentimiento. Y eso me decía, y la frase que pondrá es un llamado al arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay cielo. Sin arrepentimiento no puedo ser librado del infierno y los juicios que vendrán sobre esta tierra. Amén, iglesia. Tiene que haber un arrepentimiento para poder hallar gracia ante Dios. Ese fue el mensaje que le fue encomendado a Juan el Bautista. Luego Jesús en Mateo capítulo 4 versículo 17. Mateo 4, 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, diga conmigo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué más me enseña ahora Dios? De que el arrepentimiento no solamente me libra de los juicios, sino que el arrepentimiento hace que yo me acerque o que me beneficie de todas las bendiciones del reino de los cielos. Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, cuando yo me arrepiento, el reino de los cielos se acerca a mí, se manifiesta a mí, a mi familia. Y el reino de Dios es paz, es gozo, es justicia. Amén, iglesia. O sea, el reino de los cielos es bendición. ¿Cuántos nos quieren tener el reino de los cielos cerca? Si caminamos bajo la cobertura de la gloria del reino de Dios, oiga, todo lo que querramos y pidamos tendremos, aún en plena pandemia y crisis. Ya Dios nos lo mostró en el 2020. $90,000 nos proveyó. ¿Sí o no? Como organización y como familia, levanta la mano, ¿quién se acostó sin comer? A no ser que estaba en ayuno. Pero a todos Dios le proveyó el alimento. ¿O no es verdad? A todos. ¿A quién le quitaron la casa? ¿A quién le quitaron el carro, la motito que se había comprado? ¿A quién? Porque eso tenía para pagarle. Todo lo proveyó Dios. ¿A quién? A sus hijos. Porque así como en el desierto Dios proveyó a Israel, las ropas no se envejecieron, las sandalias no se dañaron, no se enfermaron. Ellos no se enfermaron. Les dio pan y les dio carne, les dio agua para beber abundantemente. Ese es el Dios que creemos, servimos, predicamos y adoramos. Amén, iglesia. Entonces, el arrepentimiento no solamente me libra de los juicios, sino que hace que yo me beneficie y entre en la bendición, en la atmósfera del reino de los cielos. Y el reino, y donde está el reino de Dios, está Dios. Donde está el reino de Dios, hay salvación, hay vida eterna, hay sanidad, hay provisión. Pregunto, ¿qué necesidad hay en el cielo? Pregunto, ¿en el cielo ha menguado la bendición? ¿Ha menguado la vida en el cielo? ¿Los ángeles están muriendo? ¿Están flacos porque no tienen que comer? ¿En el cielo están con COVID los ángeles?
En el cielo hay ladrones que están robando. No, porque aún Jesús dice: haced tesoro en el cielo, donde el ladrón no roba y el orín no corrompe ni corroe. Amén, iglesia. Entonces, en el cielo, el reino de Dios, no falta nada, hay abundancia. El arrepentimiento hace que usted y yo entremos a la bendición del reino de los cielos, que si caminamos con el reino de Dios de la mano, la presencia del Señor, no te faltará nada, ni espiritual, ni física, ni material. El diablo puede vociferar, puede ladrar, pero dice el refrán: perro que ladra no muerde. El diablo puede ladrar, pero no puede morder. O sea, te puede intimidar. Pues no le tengas miedo. Amén, iglesia. No le tengas miedo. Pero sí le digo, ore por vuestros pastores. Ore por nuestras vidas. Por ahí muchos han soñado conmigo que me ven débil, decaído, sin fuerza. Y se ha venido un decaimiento. Alguien dice: pastor, lo vi en Durán, que usted estaba sentado en las gradas del altar y usted se iba desvaneciendo. Le faltaba fuerza. Digo: Dios te está mostrando eso, es para que ores por tu pastor. Porque uno es atacado por demonios. Porque el diablo ataca las cabezas. Amén. Pero hasta aquí le he dicho a Dios: Padre, mi vida está en tus manos. Y yo, Señor, yo no quiero terminar en una silla de ruedas, ni en una cama, ni en un hospital. Antes, a no ser que sea un propósito que tenga Dios. Pero si no es así, Padre, pues quiero terminar mis días hasta el último sirviéndote y predicando la palabra y motivándole. No quiero que nadie venga y haga cola: uy, pobrecito el pastor. Pastor, una limonadita ahí para que usted tenga una limosna. No, Dios no me llamó a mí para que me tengan lástima. Dios me llamó a mí es para impartir fe, para llevarte hacia el cielo, para llevarte a la tierra prometida, para enseñarte a pelear, para enseñarte a guerrear, para enseñarte a usar autoridad. Dios me llamó para que aprendas a ser diestro en la batalla espiritual. Alabado sea Dios. Dios no me llamó para que me tengas a mí lástima. Y que cuídalo al pastor, y que cuidado, y siéntalo ahí, y dale en la boquita, y dale la frutita, y dale la uvita en la boca, y dale la manzanita, y que las diáconas se estén turnando 24 horas para atender al pastor. Para eso, Dios, mátame, córtame, llévame contigo. ¿Para qué pastorear? Amén, iglesia. Para tener un pueblo afligido, para tener un pueblo que tenga pena de un pastor. Pena al diablo y a los demonios que están vencidos y juzgado. Amén, iglesia. Y usted tampoco no sea cristiano de pena y de compasión. Ay, que tengo que meter. Hay gente que entra a la iglesia así: ¿qué te pasa? Ay, dice, como para decir: ay, pobrecito, toma, ya no molestes. Ay, es que el diablo, y el diablo. Claro que es el diablo, quiere que tú y que todo el mundo te tenga pena. Y que todo el mundo diga: ay, pobrecito el hermano, la hermana. Pobrecito el diablo. Dios no te llamó a ti para que vengas y estés como un mendigo ahí parado en la puerta y que todo el mundo te tenga pena. Te llamó para que te llenes, te armes, te equipes y le sirvas a Dios. Y ese Dios que está en el cielo te proveerá, te suplirá, te abrirá puertas, te honrará, te bendecirá, te llevará siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero cuando hay un arrepentimiento verdadero. Amén, iglesia. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Por eso damos gracias a Dios por este ministerio, que honro la presencia de Dios, que Él es el que dirige, gobierna, pastorea y lidera este ministerio, Soldados de Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿Eres tú o el diablo? Ahí. Gloria a Dios. Bien. Claro, que o él o el diablo que está trabajando ahí. Entonces, denle un fuerte aplauso al Señor. Bien, Mateo capítulo 4, versículo 17. Jesús está diciendo que el mensaje que comenzó a predicar, dice, desde entonces, mira lo que dice Mateo 4, 17. Desde entonces, ¿cuál es ese entonces? Desde que Juan el Bautista fue encarcelado, comenzó el ministerio de Jesús.
Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentimiento. ¿Cuál es el mensaje que Jesús trajo? ¿Qué mensaje comenzó a decir Jesús? Arrepentíos. ¿Cuál fue el mensaje que los discípulos recibieron? Marcos 6, por favor. Marcos capítulo 6, versículo 7 al 13. Marcos 6, del 7 al 13. Después llamó a los 12, Jesús lo llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlo de dos en dos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, que no llevasen nada, dice, para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y le dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable para el castigo, para los de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Y saliendo, ¿qué dice el 12? Y saliendo, ¿qué predicaban? ¿Qué predicaban a los hombres? Día que se arrepientan. Dice, y saliendo predicaban a los hombres que se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite. Mire, que hay un principio, los discípulos usaban aceite. Dice aquí, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Aquí está, ¿se da cuenta? Lo que es el ungimiento. Nosotros los 21 días de ayuno, con el pastor Navarro compramos las especies que habla la Biblia, la mirra, la canela y todo aquello, y aceite de oliva. Lo preparamos, se lo pone en unos frascos pequeños, personales, individual, y eso se lo lleva al altar en Durán, y después los 21 días de ayuno se lo entrega a las iglesias. Se lo entrega a cada familia un aceite, para que usted unca su casa, unca su matrimonio, unca sus hijos, unca sus nietos. Amén. Para que usted los unja y Dios guarde su casa. La Biblia dice que los discípulos predicaban un mensaje de arrepentimiento, echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Si usted siempre cargue su frasquito de aceite ahí, no es que eche todo, es algo simbólico. Coja aceite un poquito en la mano, ora por la casa, por sus hijos y mantenga el aceite. Donde usted ve a un enfermo, coja aceite en el nombre de Jesús. Solamente se frota la mano nomás, en el nombre de Jesús es sano, así está escrito. Amén. Estamos cumpliendo la obra de Dios. En el COVID, ¿cuántos pastores, ministros no nos movimos a orar por gente enferma y Dios los sanó? Entonces, el aceite es algo que simboliza o tipifica la presencia, la unción, el poder sanador de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Entonces, una vez más estamos viendo de que todos concordaban con un mismo mensaje. Juan el Bautista, que preparaba el camino a Jesús, un mensaje de arrepentimiento. Se libraron los juicios venideros. Jesús predicó un mensaje de arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los apóstoles siguieron la instrucción del maestro que dijo, vayan y prediquen, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos predicaban a los hombres que se arrepintiesen. ¿Cuál es el mensaje cristocéntrico que somos llamados nosotros a predicar? Es un mensaje de arrepentimiento, comenzando para nosotros mismos y luego para el resto. Amén, iglesia. Porque qué vale que yo le digo al mentiroso, oye, no mientas, no insultas, porque si tú blasfemas, tú te vas al infierno. Estoy predicando, pero si yo no vivo esa palabra, yo me condeno. ¿Sabe cuánta gente no hay en el infierno que predicó la palabra? Pastores, ex evangelistas, ex profetas, ex maestros, ex salmistas, ex líderes están en el infierno. Porque predicaron bonito, pero no vivieron la palabra de Dios. Amén, iglesia. Aquí no se trata cuánto yo sé la Biblia, ni qué bonito predico. Aquí se trata que lo que Dios me enseña, lo practica y lo viva. Amén, iglesia.
que Dios nos ayude a ser esa iglesia que viva la palabra, hacedor de la palabra y no oidor olvidadizo. Y con esto culmino. Abra las escrituras usted conmigo en Timoteo, 1 Timoteo 4, 1 Timoteo 4, 15, 16. Pablo da un mensaje a Timoteo como padre espiritual de Timoteo, un joven que Pablo lo tomó, lo discipuló y lo levantó el Señor como un ministro. Y la instrucción y el consejo del Espíritu Santo para Timoteo, 1 Timoteo 4, 15 y 16, que también es para nosotros, dice: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Mire la advertencia de Dios a un líder, a Timoteo. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, la sana doctrina, el evangelio santo y verdadero. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se da cuenta? O sea, la orden de Dios en estos tiempos es: ocúpate, no descuides el don que hay en ti. Ocúpate en la palabra, ocúpate en los mandamientos, ocúpate por ponerlo en práctica. Sé provechoso en lo que hagas. Aprovechemos el tiempo, iglesia. Por eso le motivo los miércoles. Estoy viendo ausencia de los líderes salmistas. Los miércoles deben estar conmigo de 5 a 6, un miércoles por semana. Estar conmigo aquí de 5 a 6 llorando, intercediendo. Es la manera de fortalecer la oración para que el Espíritu Santo derrame espíritu de gracia y oración y podamos ser limpios, libres y librados de todo ataque y engaño de Satanás y ser instrumento de bendición para pararnos y ministrar las cosas santas de Dios. Amén, iglesia. Entonces, los miércoles estar conmigo los ministros, los líderes, ancianos, diáconos, ujieres, salmistas, adoradores, intercesores, aquí buscando el rostro, y el resto de los hermanos voluntarios. Pero obligación delante de Dios es para nosotros el liderazgo. Pues no es dable que las ovejas vengan y los líderes no vienen, porque todos tienen excusa. Siga con excusa y esa excusa le va a impedir entrar al cielo, porque en la obediencia está la bendición. Amén, iglesia. Entonces el Espíritu Santo dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo lo que te oyeron. O sea, cuida tu vida, cuida tu salvación, cuida tu testimonio. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué pierdes el tiempo? Busca a Dios. Amén, iglesia. Aproveche. Los jóvenes que sirven a Dios, aprovechen. Los que están recién casados y todavía no tienen hijos, aprovechen. Aprovechen. Pero todo es excusa. Vendrán los hijos y tendrán excusas. Los hijos van a crecer y tendrán excusas. Vendrá otro hijo, tendrá otra excusa. Entonces yo no le sirvo a Dios. Entonces Dios se equivocó. No, Dios no se equivoca. Nosotros somos irresponsables, que no queremos esforzarnos y servirle a Dios. Amén, iglesia. Doy gracias a Dios que Dios me enseñó a esforzarme, en que mi esposa estaba en casa. Ella se preocupaba por ayudarme con mis hijos ahí, 3 pequeñitos, ahí criándolo. Esposa, mientras tú quedas aquí no tenemos carro, no tenemos nada, una bicicleta que tenía por ahí nada más. Me voy a la iglesia y mientras estás aquí con los niños voy a buscar la bendición para mi familia. Pues no me quedaba en casa. No es que, pastor, perdóneme, pero no voy porque tengo que estar con mis hijos y mi esposa. No, o sea, gracias a Dios, el fruto, el desarrollo, el crecimiento y la bendición de mis hijos, la mayoría está es porque mi esposa dedicó su tiempo a ellos ahí. Después llegó el tiempo y Dios nos llamó ya al pastorado, ya están nuestros hijos grandes, solamente tenemos nietos nomás como para por ahí apoyar y estar por ahí nomás unos días. Y vaya con su mamá, vaya con su papá, porque tenemos un llamado de parte de Dios. Amén. Así que esas abuelas chochas que tienen un liderazgo que no pueden servir, porque es que tengo que cuidar, dice, a mi nieto acá, y se turnan, porque son tan sinvergüenza a veces las hijas, que la cogen a la madre como niñera. Hoy me toca a mí, dice, hoy me toca a mí, hoy esta semana me toca a mí, mi madre hoy me toca cargar a mis hijos.
La otra me toca a mí, la otra y la pobre vieja la cargan de casa en casa cuidando nietos, cuando los responsables son. Aprende a caminar con sus hijos a la iglesia, aprende a caminar a los ayunos, a las vigilias, a las actividades con sus hijos, alabado sea Dios. Y abuela también, déjate de ser sinvergüenza. Yo tengo un llamado. Dios no te va a decir, a ver, ven abuela tal, que tuviste un liderazgo en la iglesia. ¿Cómo criaste a tus nietos? No, yo te voy a decir dónde está el liderazgo que te di, dónde está el trabajo que te di, dónde está el ministerio que te di, qué trabajo hiciste, trabajaste o no trabajaste. Y no, Señor, perdona, que pase que estuve cuidando nietos todo el tiempo. Amén, iglesia. Les digo esto de parte de Dios porque les amo. Y es un año que hay que marcar diferencia. Hay un año que hay que tomar responsabilidad. Déjale, abuela, la responsabilidad a tu nuera y a tu hijo, o a tu yerno y a tu hija. Los abuelos estamos para apoyar de lejito, apoyémoslo en esto, ya está bien, pero ahí no más. Porque si no, nos metemos problemas con Dios. Ya criamos hijos, ¿o no es verdad? Ya criamos hijos. Amo a mis nietos, pero ahí todo tiene su tiempo. Pues mis nietos no pueden estancar mi ministerio. ¿Cómo que? ¿Dónde está el pastor? No, es que el pastor llamó que está con los nietos, no puede venir. Ay, pobrecito el pastor. Los 21 de ayuno, ¿dónde está el pastor? Está con los nietos el pastor. Ay, que Dios lo ayude. Dale fuerza para que críe a los nietos. No, Dios no me llamó a criar nietos. Dios me llamó a pastorear. Ya tengo un pastorado, alabado sea Dios. Tengo una responsabilidad delante de Dios. Tienes un liderazgo. Eres diácona, eres diácono, eres líder. Lo que tenga, sirve a Dios. Entonces Dios te va a quitar los hijos. Entonces, pastor, entonces ¿cómo le puedo servir a Dios si tengo hijos? Aprende a caminar con tus hijos. Ahí está mi esposa. Con nuestros hijos caminábamos los ayunos, a las campañas, a las vigilias. Ahí tíralo al suelo. No se ha muerto, gracias a Dios. Ahí tan gordos inclusive, fortalecidos. Más anticuerpos cogieron. ¿Sí o no? Pero hay gente que, hay pastores que dice, voy a la vigilia, pero denle permiso a mi papá, a mi mamá, que son líderes, pero se van a quedar con mis nietos, mis hijos cuidándose. Aquí yo no les puedo servir. Entonces que Dios te lo quite, pues entonces, que te corte los hijos. No es que los hijos son estorbo. Así estamos pensando, ¿sí o no? No es que si yo le pongo excusa, es que yo no le puedo servir a Dios porque tengo hijos y no puedo. Y le estanco el liderazgo a mi familia, que también tiene un liderazgo, para que cuide a mis hijos, porque yo tengo que estar en el altar. Entonces Dios va a decir, entonces yo no te dijo para que tú estanques ministerio, ni seas tropiezo ni aflicción a nadie. Entonces si para ti los hijos te son tropiezos, está bien. Hijos, suban acá. Y se van. Señor, me lo quitaste. Te lo quité para que me sirvas. ¿Sí o no? Entonces ahora sí, sírveme. No, Señor, no me hubieras enseñado. Te enseñé, cabezón. Te enseñé, cabezona. Te hablé cuántas veces con el pastor, pero no hiciste caso. Estás estancando ministerio, liderazgo. Cumple tu responsabilidad. ¿Sí o no? Entonces que sea nomás un sueño esto. Que sea una palabra de advertencia, nada más. Pero tomemos responsabilidad. Abuelos, abuelas, déjenle tomar responsabilidad a la nuera, a la hija, al yerno, al hijo. Amén. Está mi esposa con 3 pequeñitos ahí y lavando. Y eran pañales, no ahora que son aniñadas, que todo. Cómprame la paca, dice la paca. Ahora habla hasta de paca todavía. Y piden de los mejores. Uy, no, esos son malos, dice. Eso es mala calidad. Cómprame los alemanes. No sé si habrá alemán, no lo sé. Pero antes mi esposa, 3 pequeñitos y en la tina. No había ni lavadora en la tina ahí. Con jabón macho. No había el Suavitel. No, nada, no había Suavitel. Jabón macho ahí. Y lavando y luego que hierve el pañal. Y luego tiéndelo. Y luego plánchalo. Y luego que el saumerio. ¿Se acuerda todo eso? Que el saumerio se llama, ¿no? Saumerio, ¿cómo es? Alucema. No es saumerio. Ya. Alucema, no lo que sea. Y ya está ahí para que le quite el frío al niño, dice.
Y lo ponían un ratito el pañal y ya ese muchacho se lo orinaba, se lo ensuciaba ya. Otra vez a la tina. Cuando mi esposa dice descansa un día, al segundo día era un tinón así. 3 hijos. Y no teníamos para pañal. Y mi esposa iba a la iglesia. Y caminábamos con los 3 con nuestros hijos. No le decíamos a mi suegra, tenga ahí a mis nietos, téngalo ahí a sus nietos y nosotros por acá, viva la fiesta. No. Nosotros nos movíamos con nuestros hijos. Donde íbamos, iban nuestros hijos. Eso Dios nos enseñó, gracias a Dios. Y mi esposa, por esa parte, fue buena mujer. No se quiso desligar como hoy en día las nueras. Téngame el nieto, téngame la nieta. Ay, quiero estar libre, estoy cansada. ¿Cansada de qué? Con un hijo. Mi mujer 3 hijos. Y tenía que cocinar, y tenía que lavar, y tenía que planchar. ¿Sí o no? Y atender al marido también. Ve, aquí estamos, jovencitos, rejuvenecidos. Recién cumplimos 33 primavera de casado. Ya mis hijos están grandes, gracias a Dios. Entonces, este mensaje va para todos. Para mis hijos, para mi hija, para mis nueras, mis yernos futuros, quien sea. Amén. ¿Por qué? Y también para las abuelas alcahuetas aquí que todo es excusa. No voy al ayuno porque tengo que estar con los nietos. No voy a la vigilia porque tengo que estar con los nietos. Y ya no fue la semana. No, es que ahora le tocó a mi otra hija, dice. Y después los veo que andan como esas gallinitas así. Ni el mensaje se gozan siquiera. Es cansada la pobre anciana. Y la hija bien dormida, bien despachadita, bien desayunada. Y la abuela ahí, porque oye, es que un nieto te jala. ¿Sabes eso cuando los nietos pasan en la casa? Mi esposa tareada y esto y digo, pues es tarde. Es que la teta, es que la coladita y que la otra y el pañal y coge y el telmo. ¿Sí o no? Ya, pues dejen de cansar a sus padres, a sus suegros. Póngase de pie. Como dicen por ahí, lo quería decir y lo dije. Aquí lo tenía, dice. Gloria a Dios. Arrepentíos. Suegros, suegras, abuelos, abuelas, papá, mamá. Y a cumplir su obligación. Amén. A cumplir nuestra obligación. Porque cada uno pelea su bendición. Gracias a mis suegros que me apoyaron también. Pero ellos no se hacían cargo de mis hijos. Gracias a mi suegra también que me apoyaba, pero no se hacía cargo de mis hijos. ¿Sí? Nosotros cargábamos. Parecía yo Rambo, parecía yo. Un hijo en el cocote, el otro acá, la mochila acá, el otro bolso acá con la teta y el otro hijo en los brazos, así que estaba dormido ahí. 3, Rambo parecía así, yendo a la iglesia. Que pagaba los platos rotos era Giovanni chiquito, el mayor. Despierta, hijo, levántate, aunque sonámbulo camina porque tus 2 ñaños están dormidos. Tenemos que caminar de la base, matando mosquitos del gay, hasta los bloques adentro que ahora viven los oficiales. Todito eso caminábamos de noche. Imagínense. ¿Por qué? Porque teníamos que ir a la iglesia. No había carro. Hoy en día no vienen a la iglesia, no, pastores, que no hay carro. O sea, como que nació con carro. ¿O no es verdad? No hay carro. Dice no me le dice, pues, mi esposo está de guardia. O sea que también cuando estoy en la trompeta diga, Señor, perdóname, mi esposo está de guardia, no puedo ir porque mi esposo está de guardia. ¿Sí o no? No, pelee la salvación, busque a Dios, cumpla su ministerio, caminemos en temor y temblor y en arrepentimiento y santidad. Levante manos al cielo. Gracias, Padre, te adoramos y te alabamos. Diga, Señor, diga, te doy gracias por este primer servicio de este nuevo año 2021. Gracias porque me amas. Diga, vamos todos juntos, oremos. Diga, gracias porque me amas, me exhortas, me corriges, me confrontas,
Me haces ver la realidad, Padre. Me haces entender cuál es mi responsabilidad, que debo forzarme, porque el cielo está lleno de gente forzada, gente valiente, gente violenta, gente decidida, gente, Dios mío, que te busca, gente que no presenta excusa, sino que, Dios mío, se esfuerza cada día por servirte en familia. Ayúdame, vamos, ore, diga: Padre, ayúdame este año a caminar en familia, a servirte en familia, dejar de presentar excusa, Padre, de aprovecharme aún, diga, de las personas, de mi familia, de mis seres queridos, Padre amado, para servirte. Perdóname, dígale: perdóname si he sido tropiezo, si he sido obstáculo. Perdóname, Señor amado, perdóname en el nombre de Jesucristo, que tu sangre me limpie. Me arrepiento en esta hora. Quiero comenzar a hacer bien las cosas. Diga: quiero cumplir mi rol como esposo, como esposa, como padre, como madre, en criar a mis hijos que tú me has dado. Vamos, ore, diga: Señor, perdóname si he tomado como excusa a mis hijos de que no te puedo servir por mis hijos, que no puedo caminar por mis hijos, que no puedo, Dios mío, hacer esto por mis hijos. Perdóname, Padre, si estoy tomando tal excusa. Son bendición, diga, son herencia a mis hijos. Ayúdame a caminar con ellos, a servirte, que ellos puedan crecer en un ambiente cristiano, en un ambiente de gloria, de servicio, en un ambiente de adoración y alabanza, que yo pueda ser ejemplo, impartir a mis hijos, Padre, el buscarte, el caminar, el servirte constantemente. Bendice mi hogar, diga, este año. Bendice mi familia, bendice mi matrimonio. Vamos, ore, cada cual su hogar. Bendiga, diga, mis hijos, Padre. Bendice mi presente y futuro, mi destino, el de mi casa, el de mi matrimonio, el de mis hijos, Padre. Está en tus manos. Aún te pido, ayúdame, Señor, a poder servirte, diga, en el cargo, en el don, en el liderazgo, en el ministerio que tú me has dado. Perdóname, me arrepiento, diga, y rompo toda excusa que he venido presentando hasta aquí, Padre. Enséñame, Dios mío, a caminar y aprovechar las oportunidades que tú me das, Padre amado, porque es una bendición servirte, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Tu sangre me limpie de todo pecado, que yo pueda caminar, diga, arrepentido, a fin de que el reino de los cielos se manifieste a mi vida todos los días en esta tierra, Padre. Junto con mi familia, yo te pueda servir en Cristo Jesús. Diga: gracias. Amén. Padre, bendigo este pueblo, bendigo cada familia, bendigo cada esposo, esposa, padre, madre, hijo, cada abuela, abuelo, nuera, yerno, Dios mío. Los bendigo en tu nombre. Bendigo a los niños, bendigo a las madres embarazadas, Padre. Bendigo los matrimonios jóvenes. Guárdalos, Padre, guárdalos, ayúdanos, pastoréanos y enséñanos cada día a caminar, a buscarte y a servirte, Padre, sin excusas delante de ti, porque no hay excusas, Padre, ante tus ojos. Enséñanos a ser un pueblo forzado y un pueblo, Dios mío, agradecido. Bendigo a ese pueblo que está en otros países, que están en otras naciones. Ayúdalo, guárdalo, derrama de tu bendición. Levanta la fe de tus pastores y ministros. Habla a tus pastores, habla a tus ministros, a tus líderes, Padre, en aquellos países que aún no abren las casas de oración, Padre, que hagan culto, así sea puertas cerradas, Padre, en los hogares, que busquen estrategia, que busquen manera, Padre, como, Dios mío, avivar y afirmar y encender la llama del Espíritu en el corazón de tu iglesia. No permitas que se enfríe tu pueblo, no permitas que tu pueblo se apague, Padre. Levanta tu iglesia en el mundo entero. Ayúdanos, sigue ayudándonos como hasta aquí lo has hecho, Padre. Bendecimos Ecuador, bendecimos a otros gobernantes, autoridades, Padre. Sigue dándonos la sabiduría, la dirección, la guianza, Dios mío, la estrategia de cómo, Dios mío, trabajar, evangelizar y congregar, Padre, y meter a tu pueblo en sometimiento, en consagración. En tu mano pongo los 21 días de ayuno que comenzaremos el domingo 10, Padre, comenzándolo, Dios mío, allá en Durán,
Padre, hasta el 30, sábado 30. Glorifícate, Padre. Pon el querer hacer, unge cada estómago, unge cada hermano y hermana, aún los que están en provincia, en otras naciones, que quieran unirse a estos 21 días de ayuno, de primicias espirituales, para hallar y buscar tu favor, tu perdón, tu bendición, tu provisión y protección durante todo este año. Padre, ayúdanos que lo podamos cumplir bien para la gloria de tu nombre, que recibamos bendición, fortaleza, sabiduría, guianza de lo alto, Padre, y que las obras del diablo y los planes no prosperen. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.